Bueno, ahora sí, bienvenidos. Qué gusto tener a tanta gente por acá de tantos países. La verdad me emociona mucho poder compartir esta pequeña información, pero que creo que puede ser súper útil en momentos difíciles todo el tiempo, en momentos difíciles que estamos viviendo ahorita, pero que bueno, en la vida siempre se nos pueden presentar. Me cuentas, si me pueden hacer señas cuando aparezca la pantalla de quien se... Bueno, antes de compartir pantalla, me voy a presentar porque no todos me conocen. Mi nombre es Verónica Levy, yo soy venezolana, vivo actualmente en Guatemala desde hace 5 años, estudié psicología en Venezuela, luego hice mi máster, ya, pero vamos a hacerlo silenciar un ratito, hice mi máster en liderazgo y dirección de de centros educativos en una universidad en España, pero online, siempre estando desde aquí. Actualmente soy la directora de educación en la comunidad judía de Guatemala y presidenta de Cadena. Lo menciono lo de Cadena porque sé que varios están aquí por Cadena, entonces, bueno, presidenta de Cadena en Guatemala. Bueno, ese es mi background en general. Soy mamá de dos hijos y toda esta parte de parenting, psicología, educación ha sido como mi pasión y creo que es demasiado importante para poder criar a nuestros hijos y nosotros tener una maternidad mucho más tranquila, más consciente y más segura de nosotros mismos. Ahora sí, les voy a compartir pantalla y si me pueden hacer señas cuando la vean para saber que la están viendo. ¿Les parece? Buenísimo, gracias. Yo no voy a, mientras estoy hablando, no puedo estar silenciando a todos. Si alguien quiere quitarse el micrófono, yo lo voy a dejar abierto, porque la idea es que sea bastante dinámico. Por lo menos al principio me encantaría la participación de los que puedan hablar para poder tener una conversación más que una charla nada más. Yo tengo aquí mi chat por si quieren también escribir en privado. Entonces, bueno, como les decía, esta charla, el título es ¿Cómo hablar con mis hijos de temas delicados? Surge a raíz de la situación que estamos viviendo en Israel, toda la guerra que está ocurriendo. Sin embargo, son tips, son herramientas que nos van a servir en general para poder hablar con nuestros hijos de cualquier tema delicado. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar y para mostrarles un poquito cómo vamos a llevar la charla o las conversaciones, por qué es importante este tema, cómo enfocarnos en nosotros mismos, que es como por dónde empezar, cómo aceptar mi rol y quién soy yo para el hijo o el niño que estoy cuidando, situaciones que se nos pueden presentar, tips de lo que podemos hacer, lo que no debemos hacer y cómo tomar acción. Y bueno, preguntas y respuestas. Yo pongo aquí preguntas y respuestas al final, pero como les dije antes, siempre me pueden interrumpir, levantar la mano o simplemente abrir el micrófono y preguntar. Entonces, antes de empezar, y esta es la parte un poco más interactiva, que les voy a pedir si alguien me puede contestar esta pregunta. Antes de hablar de herramientas o de lo que sea, es ¿por qué creen que es importante hablar de temas delicados cuando surgen con nuestros hijos? O en el caso, vamos a tomar normalmente el ejemplo de ahorita lo que está ocurriendo en Israel, cómo hablarlo con mis hijos. ¿Por qué creen que esto puede ser importante? Y me encantaría escucharlos. Cada uno yo creo que tiene pensamientos diferentes, pero a ver si alguien se anima a contarnos por qué creen que es importante, por qué se conectaron a esta charla. A ver, ¿quién me puede compartir? Hola, Michelle. Bueno, Hola es importante, Michelle. para mí es importante porque creo que estamos en un mundo y una sociedad sobreinformada y a los niños cada vez podemos evitar que la información les llegue menos, cada día menos porque está en todos lados. Entonces creo que cada vez tenemos y les debemos a nuestros hijos, por más chiquitos que creamos que son, una explicación, así sea a su nivel, de lo que ocurre alrededor, porque podemos estar seguros que si no le va a llegar de otra manera, mucho más fuerte y mucho más difícil de procesar.
Súper, gracias, Michelle. ¿Alguien más quiere compartir algo diferente? Tal vez algo que le pasó y se dio cuenta. Ok. Entonces sí, gracias, Mish, por tu respuesta. De hecho, es súper válida y es una respuesta bastante común. Sin embargo, hay respuestas de todo tipo. Cada quien tiene una importancia diferente o le da una importancia diferente. De nuevo, siempre va a depender de qué tan conectado estoy yo con la situación o qué tan expuestos estén mis hijos tal vez a la situación y cómo se puede abordar o cuánto me afecta. Entonces, lo importante y por qué hago esta pregunta es porque si nosotros no tenemos o no estamos convencidos de que hablar con ellos en este momento o sobre esta situación es importante, es muy difícil que lo logremos abarcar de una manera adecuada. Entonces siempre pensemos, ¿realmente es importante o no es importante? Y cuando respondamos si es importante, respondámonos a nosotros mismos porque es importante. Y esto más adelante vamos a ver por qué esto es importante. Ahorita les voy a pedir, les voy a compartir en el chat el link, pero los que si no están conectados al celular, que hagan un scan al QR code para que respondan esta pregunta. La pregunta es la siguiente. Basándonos en el contexto de actualmente de Israel, de la situación en Israel y Gaza, ¿qué siento yo como persona? No estamos hablando ahorita de los hijos. ¿Qué siento yo con respecto a este tema? Entonces, los que puedan escanear el código y los que no, ya les estoy compartiendo el link para que se metan. Creo que tienen, si tienen la opción de 4 respuestas, pueden ser palabras y pueden ser, ya va. Ok, ahí está. Sí, me pueden hacer señas que lo hayan recibido. Ahí está el link, está el QR code. Vamos a ir respondiendo. ¿Ok? ¿Qué siento yo cuando pienso sobre este tema, cuando escucho de este tema, cuando conozco más de este tema? ¿Qué me genera a mí en términos de emociones? ¿Ok? Si alguien tiene la necesidad de hablar de más de una palabra, denle. ¿Ok? Mientras tanto, les voy a compartir. Las respuestas son anónimas, importante, pero les voy a ir compartiendo las respuestas que van saliendo. Y lo tenemos, aquí está. Estoy viendo que ya varios han respondido. A ver, en el chat me están pidiendo. Ok, Angustia. Gracias, Mónica. Si pudieses meterte en el link y contestarlo a través de la plataforma, sería buenísimo. Les cuento un poquito cómo funciona esta imagen. Sí la están viendo, ¿verdad? La de las palabras. ¿Están viendo las palabras? Sí, Vero. Ok, gracias. Esto funciona así, a medida que van respondiendo, las palabras van apareciendo aquí y si ven que la palabra está más grande es porque es una palabra repetida. Ok, la respuesta que hay que responder es ¿qué siento cuando escucho sobre el tema que estamos ahorita hablando de la situación entre Israel y Gaza? ¿Qué siento? ¿Qué me genera? ¿Qué hay dentro de mí cuando pienso, cuando escucho, cuando hablo de este tema? Entonces voy a ir leyendo algunas de las respuestas que han dado y como les digo, entre más grande está la palabra es porque más se ha repetido. Entonces está esperanza, mal, dolor, injusticia, miedo, angustia, tristeza, me siento vulnerable, con rabia, ansiedad, esperanza, triste, enojo, ok, es importante, buenísimo todo lo que está saliendo. Pertenencia, orgullo, ok, asustada, enojo, dolor, buenísimo. Súper. Vamos a darle unos segunditos nada más para que sigan contestando. Me siento vulnerable. Okay. De las que más se repiten, miedo, injusticia, angustia, vulnerabilidad, impotencia. Ok, perfecto. Gracias a los que contestaron. Volvemos a la presentación. Aparece la presentación. Va, sigo acá. Entonces, aquí estamos logrando identificar qué siento yo. ¿Y por qué es importante identificar lo que yo siento? Porque al final, de una u otra manera, por más de que nosotros los queramos bloquear, eso se va a transmitir. Puede que lo logremos bloquear o disfrazar en el momento que estemos hablando con los hijos, pero en general,
estos sentimientos y estas emociones se van a reflejar en nuestra conducta, en nuestra relación con nuestros hijos y con otras personas, pero enfocándonos aquí en los niños, en nuestros hijos, ellos lo van a poder percibir. En la medida que yo puedo reconocer y puedo entender que esto a mí también me puede generar un mal, es mucho más fácil aceptar y poder trabajar estos sentimientos con nuestros hijos. Ya más adelante vamos a ver esta parte, pero antes de hablar cualquier cosa, porfa, preguntémonos qué siento yo, qué me está generando. Esto también, una vez que lo tengamos identificado, nos puede servir muchísimo cuando hablemos con una persona que no piensa igual que nosotros o que piensa todo lo contrario a nosotros, que por lo general nos mueve demasiado, como nos repotencia esos sentimientos, pero si nosotros los detectamos desde antes, es mucho más fácil controlarlos y manejarlos. Entonces, después de haber identificado qué siento yo con este tema, les voy a pedir que hagamos lo mismo con el QR Code, ahorita les mando el chat, pero la pregunta es diferente. ¿Por qué creemos que sentimos todo esto? ¿Qué hay detrás de este sentimiento? ¿Okay? Puede ser una palabra, pueden ser frases, pero tratemos de pensar, ¿por qué este tema me mueve tanto? ¿Por qué estoy sintiendo tanta rabia, tanta vulnerabilidad, tanta impotencia? Todo lo que dijeron está totalmente válido, pero vamos a enfocarnos ahorita en el por qué. Les comparto ahorita el link en el chat y vamos a contestar el por qué creen o por qué sabemos que esto nos está generando tanto malestar. Ahí está en el chat. Si lo pueden ver, mientras tanto voy a ir a la otra pantalla para que podamos ir viendo las respuestas. De nuevo, como antes, es totalmente anónimo. Las respuestas. Perdón, que no me está dejando ir a la otra. Aquí está. ¿Por qué me siento como me siento? Ok, aquí creo que solo una persona me ha contestado una palabra que es familia. ¿Alguien más lo ha contestado y no me está saliendo? No, ok, familia, judaísmo, buenísimo. ¿Por qué sentimos esto? ¿Por qué siento tantas cosas? ¿Por qué las estoy sintiendo? Ok, porque amo Israel, porque hay persecución por los niños, por amor, por familia, por la continuidad, por el judaísmo, porque estamos solos, por el daño a las personas, ¿ok? Miren todo lo que está pasando acá, ¿ok? Esto aparenta ser una actividad, pero como que muy sencilla, pero si nos ponemos a reflexionar, realmente hay demasiadas cosas que de aquí, este por qué nos va a servir un montón a la hora de transmitir lo que queremos transmitir a nuestros hijos. Y me he dado cuenta que este por qué, una vez que lo reconocemos y lo aceptamos, nos ayuda no solo con nuestros hijos, sino con el resto del mundo al que uno quiere transmitir la información que queramos transmitir. Pero es un ejercicio bastante interesante y que nos ayuda muchísimo a nosotros entender nuestra posición, en dónde estamos parados en la parte emocional, en la parte de qué hay detrás de todo lo que estoy sintiendo. Entonces volvemos, ok, voy a volver a leer. El por qué es porque soy judía, judaísmo, de nuevo, se repite por la humanidad, porque amo Israel, persecución por los niños, el daño a las personas, familia, continuidad, ok. Está buenísimo, me encanta como todo esto está saliendo y quiero que cada uno de las respuestas que dio no se le olvide. Esto es el por qué, esto es lo que viene a ayudarnos a entender por qué no solo es importante contarnos, sino de qué manera yo lo quiero contar. Entonces, volvemos a la presentación y seguimos. Y les voy a hacer una última pregunta, pero esta vez no va con actividad, ¿ok? Pero sí les voy a invitar a que ustedes lo piensen. La siguiente pregunta es, ¿qué siento? ¿Y por qué lo siento? Lo mismo que hicimos antes con nosotros mismos, pero a la hora de pensar que tengo que hablar esto con mis hijos. ¿Qué me genera? Si alguien lo puede compartir o escribir en el chat sería buenísimo para saber un poco lo que están pensando. Cuando siento que tengo que hablar de este tema en particular o de cualquier tema delicado que para mí es doloroso, que para mí me da miedo, que cualquier cosa de lo que me genera, que mencionaron anteriormente, ¿qué me genera?
¿Qué me da cuando digo tengo que hablarle de esto a mis hijos? A ver, chat. Me da miedo no tener las palabras adecuadas, ¿ok? Súper válido, ¿ok? ¿Qué más? Me da ansiedad. Me da miedo transmitirle mis miedos y que empiecen a sentir inseguridad, porque es la manera en cómo nosotros nos estamos sintiendo, claro. Darle seguridad y que se sientan orgullosos de ser judío. Pienso en que no los quiero llenar de miedo. Ok, excelente. Es un tema bastante como de protección, que no queremos evitar que todo ese malestar que yo estoy sintiendo se lo tengamos que transmitir, o no solo transmitir porque yo lo siento, sino porque ellos a lo mejor tal vez no saben cómo lidiar con eso, no sé, tenemos miedo, nos da eso, todo lo que están diciendo, buenísimo. Me da orgullo poder contarle todo lo que hace Israel por nosotros, excelente, buenísimo. También está la parte bonita. Ok, excelente. Va, entonces, es válido todo lo que están diciendo y el miedo que puede generar o la sensación que pueda generar, ¿ok? Pero lo más importante es que, como estamos haciendo, qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y por qué me está generando esto, ¿ok? Y todo es totalmente válido, pero no por eso tenemos que evitarlo. Es importante identificarlo, es importante reconocerlo. Ahorita estamos en nuestro plano de nosotros. Es importante validarlo, aceptarlo y acompañarlo. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos a ir haciendo todo esto. Entonces, si tengo todas estas sensaciones a la hora de hablar con mis hijos, lo más probable es que voy a querer evitarlo o delegarlo. Mejor, voy a poner en quotes, ¿qué dice la gente? Mejor que se lo cuenten en el colegio, porque ellos seguro tienen mejores herramientas. O mejor que no se entere, porque ¿para qué? Si igual él no puede hacer nada. Son ejemplos de pensamientos tal vez o incluso de conversaciones que hemos tenido que mejor delegarlo. ¿Ok? Pero les voy a hacer una pregunta. Les voy a poner una situación. Si sabemos que nuestros hijos llegan del colegio un día y nos dicen, esta persona me pegó y me hizo sentir muy mal y no sé, ¿qué pensamos nosotros? En ese momento es como, oye, bueno, podemos pensar muchísimas cosas, ¿no? Pero en ese momento uno dice, me hubiese encantado estar ahí para ayudarte y que puedas resolver o yo poderte ayudar a resolver. ¿Por qué? Porque dentro de ese mismo miedo que sentimos es por una necesidad de protección y lo mismo ocurre acá. Si nosotros delegamos estas conversaciones o queremos evitarlas, entonces nosotros no vamos a ser quienes podamos protegerlos. ¿Okay? Nuestros hijos, nosotros conocemos muy bien a nuestros hijos, y cuando nuestros hijos se sienten mal, sienten dolor o cualquier sentimiento incómodo, nosotros tendemos a querer abrazarlos, querer protegerlos, porque los conocemos y no solo no es lo que nosotros queremos hacer, sino la seguridad que ellos puedan sentir con nuestra presencia. Podemos no hacer nada, pero simplemente nuestra presencia les va a dar cierta seguridad de que aquí está mi mamá, aquí está mi papá, yo sé que estoy bien, independientemente de lo que esté sintiendo. Entonces, es muy importante que asumamos nuestro rol como padres de nuestros hijos, que somos nosotros los mejores protectores de ellos. Ahora, quiero aclarar, no está para nada mal pedir ayuda y pedir que un familiar, que un maestro, que un amigo, que un tío, un primo o lo que sea, nos pueda ayudar a transmitir la información. Eso es totalmente válido porque tenemos que aceptar que no siempre tenemos la información correcta o el mensaje claro de lo que queremos transmitir. Pero lo importante es que cuando la información que sabemos que es delicada va a llegar a nuestros hijos, nosotros estemos presentes. No es recomendable que lo mandemos al colegio y que se lo hablen ahí, porque mejor, ellos tienen mejores herramientas. A lo mejor sí tienen mejores herramientas para darle información, pero probablemente tú tengas la mejor herramienta para proteger y cuidar a tu hijo de la emoción o ayudarlo a contener la emoción que ellos están sintiendo. Entonces, porfa, asumamos nuestro rol como padres, no tengamos miedo, informémonos, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer para que ese miedo vaya bajando, esa ansiedad vaya bajando y podamos responder de la mejor manera para cuidar a nuestros hijos. Primera regla para cualquier tema que queramos hablar es estar informados.
Ahorita es muy claro el tema bueno, muy claro, digo, la información de Israel está, pero hay tanta información que tenemos que estar muy claros de todo lo que existe, o por lo menos de el general, lo que queremos transmitir, cuál es el mensaje. Y por otro lado, además de estar informados yo con toda la información que está en el mundo, ¿ok? Es estar claro cuál es el enfoque que yo le quiero dar. A ver, en esta situación con Israel cuesta sacarle muchas cosas, digamos, positivas, pero la verdad es que todo tiene algo positivo y todo se le puede dar lo positivo. Siempre es importante ver el momento, obviamente, pero dependiendo de la edad tenemos que saber qué es lo que yo quiero que mi hijo aprenda, que depende de la edad. Si son más grandes, tal vez sí, mira, me interesa que esté mucho más informado de la historia, pero a lo mejor si es más pequeño, yo digo, bueno, solo quiero que entienda que algo está pasando en Israel y que nosotros somos judíos y quiero reforzar mi porqué. Si mi porqué es identidad o es orgullo de ser judío, aprovechemos el porqué que nosotros tenemos para transmitírselo a nuestros hijos. Una vez que tengamos esto claro, entonces tenemos luz verde para arrancar y hablar con ellos. Se presentan normalmente dos situaciones. Está el hijo que no tiene ni idea de la información, que normalmente es cuando el conflicto empieza o cuando es reciente la información, y está el hijo que llega con preguntas, eso quiere decir que algo escuchó. ¿Okay? En la situación en la que el hijo no tiene ni idea de ninguna información, personalmente yo pienso que es la ideal. ¿Por qué? Porque tú como padre que conoces a tu hijo vas a elegir el punto de partida, vas a ver desde dónde quieres empezar para poder elegir cuáles son los hechos que quieres transmitir. Entonces, si hay, de nuevo, tomando el tema del conflicto ahorita en Israel, tú puedes elegir cómo se creó el Estado de Israel y ahí a raíz de eso entonces llegar a que, bueno, hay una guerra. Pero obviamente siempre dependiendo de la edad. Pero el hecho de que no tenga ninguna información te va a ayudar a ti a ser el que marque la pauta. Y no solo eso, sino abres un espacio y una conexión madre, padre e hijos en el que ellos sientan comodidad de venir a preguntarte porque saben que tú sabes. Entonces, el hecho de tú abrir el canal por primera vez te da como un paso más, no solo la conexión entre ustedes, sino que además, si él tiene alguna duda, él sabe que puede llegar a ti. Y de nuevo, cuando la persona no sabe, tú puedes destacar los hechos positivos, el por qué, cuál es, en este caso, tu identidad, toda esta parte que tú decides transmitir. ¿Okay? Ahora, si la persona llega, el hijo llega con preguntas específicas, es totalmente válido. No pasa nada que, bueno, alguien se nos adelantó. Suele pasar. Estuvimos evitándolo mucho tiempo o a lo mejor yo me enteré tarde y se enteró por otro lado. Y eso no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que normalmente cuando nos agarran fuera de base, ¿cuál es nuestra respuesta? Es, bueno, no sé, inventar o evitar cualquier cosa como por responder y salir del paso. No tengamos miedo de hacer una pausa y de indagar un poco qué información tiene el niño con cualquier tema, incluso, por ejemplo, educación sexual, que a veces llegan con unas preguntas que uno dice, ¿y cómo le respondo esto? A veces solamente con preguntar, a ver, cuéntame tú qué sabes o qué crees tú que es la respuesta que has escuchado, te das cuenta que en verdad no estás ni pensando ni cerca de lo que está en tu cabeza. Entonces ahí baja un poco la ansiedad. No pasa nada que preguntemos, al contrario, indaguemos qué información tienen nuestros hijos y por qué llegó esta pregunta. ¿Ok? Eso nos va a ayudar también un poco a ver cómo va a ser la respuesta enfocada hacia qué área, dependiendo de su respuesta una vez que indaguemos, y va a ser mucho más fácil para nosotros bajar esos niveles de ansiedad. En caso de que nuestros hijos lleguen con alguna información que nosotros estamos seguros o según nuestro criterio es totalmente errada, ¿okay? Que no está correcta, evitemos usar las palabras que le generen a él incomodidad o malestar por haber hecho un comentario que probablemente a él le llegó. ¿Qué quiere decir? Que si él me llega con una información, yo no le voy a decir, eso, no es, eso es mentira. Primero que, importantísimo, y por eso aquí lo recalco, la palabra mentira es bien delicada, porque nuestros hijos van a sentir, primero se corta como cierta conexión o cierta comodidad que pueda tener el hijo contigo,
de decir, bueno, no, mejor no, porque me van a decir que soy un mentiroso. O incluso si ya no lo quieren hacer con nosotros, tampoco lo van a hacer con nuestros maestros o en cualquier otro momento fuera del contexto familiar, no se van a sentir cómodos porque van a sentir que pueden ser mentirosos. Y para nosotros, obviamente, nuestra intención no es decirle eres un mentiroso, pero a veces esa palabra que es muy común en usarla puede perjudicar muchísimo como el autoestima de nuestros hijos a la hora de levantar la voz y de decir lo que sea que piensen. Evitemos siempre estas palabras. Es mejor decirles, mira, yo creo que vamos a indagar un poco sobre este tema porque me parece que no es así, o cuéntame un poco quién te lo dijo, y así como que un poco más de conversación, de saber de dónde viene y no atacarlo. Una vez que nosotros demos la explicación o la información o la respuesta que queramos dar, importantísimo, verifiquemos que nuestros hijos entendieron. ¿Qué pasa? Que a veces ellos llegan con una pregunta basada en X historia y nosotros de alguna manera decimos, no, esta no es la historia, te voy a contar la historia correcta. Y no siempre ellos desligan esta historia. ¿Qué quiere decir? Que a veces hasta las mezclan y se quedan con un enredo en sus cabezas que si nosotros no verificamos que nuestros hijos entendieron, se van con esa idea peor de la que vinieron. Entonces siempre verifiquemos que entendió. Y siempre agradezcan que hayan venido a preguntar, fomenten siempre el cuestionamiento, el que nos hagan preguntas, en que generar este espacio hay un espacio entre nosotros en el que siempre puedes venir a preguntar, yo no te voy a juzgar y al contrario te voy a ayudar. Y si no lo conozco, te voy a dar más información. Ahora, esto que les voy a decir ahorita aplica para cualquier situación. No importa si viene ya con la información o si no tiene nada, no importa, va a aplicar en general para todo. Siempre tomemos en cuenta la edad de nuestros hijos. Y otra vez, esto nos va a ayudar a que si somos nosotros sabemos lo que en verdad nuestro hijo o nuestras hijas van a poder entender según lo que nosotros los conocemos. ¿Ok? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a decir qué cantidad de detalles o qué manera de detallar la información yo la voy a dar. Si es un niño pequeño, yo no le voy a decir, ay, no, es que este país no tiene democracia, por dar un ejemplo. La palabra democracia no la van a entender. Vamos a usar palabras sencillas. Y tampoco voy a ser demasiado gráfica en una imagen si el niño no es capaz de procesarla o si el niño es muy pequeño, porque simplemente o no la va a entender o le va a generar un malestar que tampoco va a ser capaz de transmitirlo. Entonces, cuidemos siempre los detalles, seamos detallados en la medida en que sepamos que nuestros hijos son capaces de entender. Si lo estoy dudando, mejor no hacerlo. Y busquemos las palabras correctas para decir la situación que quiero transmitir. Ayuda mucho utilizar conceptos de dualidad, sobre todo con los hijos más pequeños. ¿Qué quiere decir? El bien y el mal, acuerdo y desacuerdo. Estas cosas, estas palabras nos ayudan a los niños. A ver, si lo decimos en términos de adultos, la gente puede contestar, no, pero es que no todo es blanco y gris, blanco y negro, hay grises. Sí, es verdad, pero para que el entendimiento de un niño pequeño sea mucho más efectivo, sí pueden funcionar estos dos conceptos. Y además nos va a ayudar a que el niño se logre, sobre todo, por ejemplo, en esta situación con Israel, que el niño se pueda identificar con una de las partes. Y entonces ahí yo digo, estoy transmitiendo, si yo logro que el niño se identifique con el bien, entonces estoy además educando para que el niño reconozca lo que está bien y lo que está mal. Siempre depende de cómo nosotros lo transmitamos. Aprovechemos siempre, por más que difícil que sea, de resaltar los hechos positivos. En el caso de la guerra con Israel, como dije antes, es un tema súper delicado, súper doloroso y que nos ha pegado a todos de todas las edades, pero siempre podemos rescatar lo bonito de la unión, lo bonito de la identidad, lo bonito que es el trabajo en equipo, de lo bonito que es levantarse aunque nos demos cuenta que fallamos en algún momento y que lo que importa es resolver y no atacar y no desunirse. O sea, hay un montón de cosas que de aquí se pueden aprovechar y esto es, yo creería que es para mí el fuerte con los hijos pequeños, donde podemos educar y transmitir información para el futuro. Otra cosa importantísima mientras estamos contando la historia o estemos contando la información que queramos dar, tengamos estos checking points en los que
verifiquemos cómo se está sintiendo nuestro hijo o nuestra hija cuando estamos contando la información. Hay veces que ni siquiera nos están escuchando y nosotros ahí intensos hablando y en verdad o no les interesa o aparentan que no les interesa, pero a veces es porque en verdad se están desligando de la situación que les está generando malestar. Es un mecanismo de defensa y es totalmente normal, pero si nosotros esperamos hasta el final para darnos cuenta que, bueno, nuestro hijo se traumó, bueno, ya es muy tarde. Obvio, siempre se puede arreglar la situación, pero si lo hacemos a medida que lo vamos contando, antes de llegar a un momento que sea demasiado doloroso para el niño o demasiado incómodo, es mejor poder frenarlo. Y una vez que hagamos esto, nos va a ayudar a entender, bueno, está sintiéndose demasiado incómodo, está sintiendo miedo, a lo mejor no es miedo, yo no le quiero transmitir el miedo, pero mira, sabes que yo también puedo sentir miedo, le podemos decir, podemos validar su emoción, es normal que sientas miedo, porque son cosas que no nos gustan, son cosas feas, obviamente siempre dependiendo de la edad, ¿no? Las palabras que usemos, pero validemos la emoción que está sintiendo y evitemos por completo el decirle, no, nada que ver, no te tiene por qué generar eso, al contrario, porque la decisión de que me genera o no me genera no es nuestra, es de ellos, eso fue lo que generaron. Nadie nos dijo a nosotros tienes que tener miedo, no, es algo que se creó en ti y lo mismo pasa en ellos. Aprovechemos también cuando hagamos estos check-in que le demos el espacio necesario, si es necesario, si ellos lo piden, para que puedan ellos también lidiar con la información, que la puedan procesar. Cada uno tiene un procesamiento diferente. Incluso nosotros tenemos procesamientos diferentes. Cada hijo puede tener un procesamiento diferente y es muy importante que cada uno tenga su espacio para que puedan procesarlo y que puedan también expresar. Porque antes de expresarlo tienen que poder entender qué es lo que están sintiendo. Entonces, si no les damos el espacio, va a ser como que demasiado intenso y no van a poder tener este momento de reflexión o de darse cuenta o de aceptación de lo que sea que estemos sintiendo. Importante también, aseguremos que el niño quiera seguir escuchando o el joven quiera seguir escuchando, porque como estaba mencionando antes, a veces es muy incómodo y en verdad no quieren seguir o a veces hay 1000 razones. Preguntémosle, ¿quiere seguir escuchando? Si te dicen, no, mejor mañana, es que no quieren y está bien. Y si te dicen, sí, pues sigue contándome la historia, buenísimo, y seguimos. Otras cosas que nos pueden ayudar muchísimo en estas situaciones y que son muy, muy importantes y creo que muchos hemos fallado en muchos momentos porque es inevitable y si no lo hacemos consciente, a veces es difícil, pero tenemos que cuidar el entorno en el que nosotros hablamos, en el que hablo con mi esposa, con mi esposo, con mi mamá por teléfono, con mi hermana por teléfono, con cualquier adulto que estemos hablando de la situación o incluso estar viendo noticias con sonido. Tenemos que estar muy, muy atentos de si nuestros hijos están a nuestro alrededor, porque entonces todo lo que queremos que es protegerlos, lo estamos evitando al 100%, porque al final, si ellos ven algo gráfico, si ellos escuchan algo o algo que a nosotros nos está generando malestar, por eso lo estamos hablando, no solo se le va a transmitir, sino que va a ser muy difícil revertirlo. Entonces, tengamos mucho cuidado porque sí, este tema está las 24 horas del día, pero tenemos que poder hacer una pausa que además no solo va a ser sana para nosotros, sino que es bastante importante para evitar cualquier daño o incomodidad que podamos generar en nuestros hijos. Otra cosa que ya lo he mencionado varias veces es el destaca tu porqué, aprovecha tu porqué, tu identidad, tu judaísmo, tu razón de conexión y que sea eso lo que queramos transmitir. Otra cosa que ayuda un montón, y creo que todos nos hemos dado cuenta, a veces hemos sentido como adultos que como cierta impotencia o frustración de que no puedo hacer nada, siento que no estoy haciendo nada. Pero a la hora que tomamos acción, cualquiera fuese la acción, nos sentimos un poco mejor. No quiere decir que tenemos que irnos a Israel porque no somos soldados en ese sentido, pero hay muchas cosas que tomar acción nos ayuda a bajar nuestro ansiedad y que al final sí estamos aportando de una u otra manera. Entonces, eso que nosotros estamos haciendo, podamos hacerlo en conjunto con nuestros hijos. A lo mejor si son chiquitos y nuestra forma de ayudar fue a través de una donación, porque era la manera que tú mejor lo podías hacer, está buenísimo. Pongamos una alcancía tal vez y que los niños también donen.
o hagamos dibujos para los soldados, o cantemos canciones de Israel, porque estamos fomentando la identidad y la unión del pueblo judío. Hay un montón de cosas donde toda la información que queremos dar la podemos destacar en acción y hagamos que nuestros hijos sean parte de esto. Bueno, eso ya lo dije, aprovecha el porqué para educar para el futuro, no es solamente una situación específica. La manera en que nosotros transmitamos este porqué en una situación específica nos va a ayudar un montón a cómo nuestros hijos poco a poco van a ir desarrollando esta capacidad de procesar información delicada y dolorosa. Y, importantísimo, actualicemos la información constantemente. Tenemos ya varios días en esta situación y la situación del primer día es muy distinta a la que estamos hoy en día. Entonces, si queremos mantener a nuestro hijo informado, de nuevo, no seamos intensos, también depende de la necesidad del niño, de la edad, pero mantengamos actualizados. Digamos que esta guerra, si Dios quiere, se acaba y que el niño, si no mantenemos la actualización, el niño se quedó con que Israel se quedó en guerra de por vida. Entonces, es importante que el niño esté siempre informado de, pueden ser tips, pueden ser frases tipo, oh, estamos igual, pero vamos para mejor, no sé, como que cada uno puede decir qué quiere hacer, pero mantener siempre la información al día. Recomendaciones de las que no debemos hacer y que debemos evitar, por favor, al 100. No inventes y no mientas. Si tienen una pregunta y no la sabes, es súper válido y es más, es una responsabilidad de parte nuestra decir, no sé, voy a averiguar y después te lo cuento. No pasa nada pedir tiempo para averiguar, no pasa nada demostrarle a nuestros hijos que no sabemos todo, porque es la realidad, no lo sabemos todo. De hecho, eso los ayuda un montón para otros temas fuera de este en específico, pero el hecho de que sepan que mi mamá no sabe todo, pero hace el esfuerzo por saberlo, me genera a mí un ejemplo a seguir de que está bien que yo no sepa todo. Entonces, a veces sí, queremos inventar por salir del paso o mentir para que el niño no se sienta mal, pero no siempre, no es la respuesta adecuada. Otra cosa que solemos hacer un montón es cambiar el tema. Si llega con una pregunta que nos saca fuera de base, vamos a cambiar el tema porque primero a mí me genera mucho dolor responder o no estoy preparada o porque no quiero ni siquiera que mi hijo esté pensando en ese tema, mejor evitémoslo. Error. ¿Por qué? Porque igual la duda la tiene presente, la sensación ya la tuvo y el hecho de evitar el tema simplemente estás cortando la comunicación con tu hijo, estás cortando la conexión que puedas generar al darle una respuesta. Y le voy a dar un ejemplo que pasa un montón, por ejemplo, en los preescolares cuando el niño está llorando y quiero a mi mamá, y las maestras van y le dicen, tranquilo, vamos a jugar al parque, vamos a jugar. Ajá, pero nadie le respondió dónde está su mamá. Entonces, sí, respóndele, tu mamá viene en una hora, con este caso muy, muy sencillo, pero hay que responder ante la necesidad que están presentando. Si lo evitas, la necesidad va a estar ahí, simplemente vas a evitar que el niño te vuelva a preguntar a ti o que vuelva a confiar en ti, porque ya sabe que tú no le vas a dar una respuesta. Otra cosa que han recomendado un montón para todas las edades es evitar imágenes o videos gráficos. Es muy importante entender que las distintas edades tienen maneras de percibir ciertas cosas que nunca han visto. Escuchar la palabra pelea no es lo mismo que ver la palabra pelea, o sea, no escrita, sino ver una pelea. Y cada edad tiene una capacidad de procesar o de visualizar cierta información. Si nosotros a un niño de 6, 7 años le decimos, no, si hay una guerra y le muestro la guerra, estoy segura que le va a generar un trauma por lo menos por varios días. ¿Ok? En cambio, solamente decírselos, los hijos o los niños son capaces de ellos tener la imagen mental, que puede ser fuerte, pero no necesariamente va a llegar al nivel de lo que es la realidad. Entonces, evitemos estas cosas o si decidimos hacerlo, nosotros tenemos que aprobar antes el video o la imagen, o sea, ¿qué quiere decir? La tengo que ver antes y decir, bueno, esto puede ser apto o no puede ser apto, porque obviamente hay material para niños, pero veámoslo antes y entendamos la capacidad de entendimiento de nuestros hijos. Otra cosa que debemos evitar es invalidar las emociones, que lo había mencionado antes. Si vemos que el niño está asustado, no le digas, no vale, aquí no va a pasar nada. Bueno, no, es válido que el niño esté asustado, pero sí le puedes dar seguridad. Pero no le digas lo que estás sintiendo no está bien o no es normal o es ridículo. ¿Por qué? De nuevo, lo mismo que había comentado antes.
Evitar el enfrentamiento, sobre todo con los adolescentes. Sobre todo por la edad, están en un momento de enfrentamiento o de discusión, ¿okay? Llamémoslo así. Si ellos llegan con una opinión que puede ser, es totalmente válida su opinión, no importa si a ti no te gustó, es importante que sepamos que es válida. Entonces, si tú quieres educar hacia el lado contrario de lo que él te está diciendo, busquemos la manera de cómo se lo voy a decir, o decirle, ¿sabes qué? Yo pienso así, entiendo tu opinión, pero ¿cómo crees que podemos llegar nosotros a un acuerdo para pensar similar? Pero decirle, lo que tú estás diciendo es incorrecto, estás en todo lo contrario, no puedes hablar así, estás loco. O sea, evitemos que romper esa conexión con nosotros, sino que fomentemos la conversación. Y por último, evitar forzar la conversación. De nuevo, si el niño necesita su espacio o no le interesa o no está en el momento adecuado para oírlo, no forcemos la conversación. Y ya para terminar, esto sí es específicamente con el tema de Israel y sobre todo cuando nuestros hijos conviven en momentos que creo que son la mayoría, que no son una burbuja, por decirlo así. Entonces, prepararlos ante cualquier situación que se pueda presentar y ojo, no estoy diciendo que los tenemos que entrenar por si pasa algo más allá, ¿no? De que no corresponde a nuestros hijos saber de seguridad como tal. Estoy hablando de que hay que prevenir y hay que educar a nuestros hijos de que existen personas que están en desacuerdo y que no todos pensamos igual. Y es totalmente válido, por más rabia, por más que no nos guste, por más que me parezca injusto, así es la vida. Yo estoy segura que yo no le caigo bien a todo el mundo y a lo mejor a mí no me cae bien todo el mundo, pero no por eso nos hace una buena o mala persona. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros le explicamos esto a nuestros hijos en cualquier ámbito y ellos lo logran entender, es verdad, van a sentir las emociones que esto les pueda generar. Me da rabia, me da impotencia, todo lo que quieran, pero no voy a reaccionar de una manera diferente cuando entiendo que la otra persona puede que no piense igual que yo y está bien. Fomentemos siempre el mantener la calma, manejar las emociones. Pasa mucho con los jóvenes, con los o adolescentes, que sí se han presentado diferentes situaciones, que sea, ay, el profesor hizo un comentario de esta manera, o este alumno me hizo un gesto que no me gustó en este tema, nos genera mucha emoción, muchos sentimientos, lo mismo que nos está generando a nosotros y que nos generaría a nosotros. Pero tratemos siempre de practicar en casa. Esto todas partes como preventiva. Practiquemos en la casa como el mantén la calma. Entiende que no le vas a gustar a todo el mundo. Entiende que hay gente, puedes llamarla, que no sabe, que no lo aprendió. Pueden verlo de cualquier manera, pero que aprendan a mantener la calma. Y ojo, esto le va a servir en su vida en general. Por otro lado, y de nuevo destacando nuestro porqué, nunca fomentemos para evitar el problema o para evitar el conflicto que nuestros hijos se callen o que nuestros hijos, por evitar el conflicto, bajen la cabeza. Es verdad que nos da miedo y obviamente no vamos a fomentar que el niño se caiga a golpes con nadie, pero no por eso tienen que bajar la cabeza y dejarse y quedarse callados ante un comentario racista o ante un comentario que va totalmente fuera de lugar. Si nosotros, porque pasa mucho y es normal decir, ¿sabes qué? Mejor ignóralo, en verdad no viene al caso. Es verdad, a veces no viene al caso, pero decirle ignorarlo no es decir, al final está fomentando que el niño no solamente que ignore a la persona, sino que ignore sus propios sentimientos y que ignore su propia identidad. El no poder decir, levántate y explica la situación, o ve y habla con un profesor y resuelve este problema, que se resuelva y no quede en el aire, le estás diciendo, escóndete, porque tú no eres suficiente para demostrar quién eres, ¿ok? O porque lo que tú eres no está bien. Entonces tenemos que hacer todo lo contrario. Si alguien vino y hizo un comentario, vamos a tomar acción al respecto, pero no me voy a quedar callado, porque al final es un momento para enseñar que lo que yo pienso está bien y que yo tengo derecho a exponer mis pensamientos y mis creencias y no por eso me tienen que atacar. ¿Que es una realidad que está pasando? Sí, pero no podemos fomentar de callar a nuestros hijos, sino todo lo contrario. Y bueno, también esto los va a poder educar a tener una apertura a exponer sus puntos de vista sin miedo o sin necesidad de tener que callarse. Entonces,
Es importante, es difícil. Estamos todo el tiempo, cada vez que hay una situación difícil, es un ensayo y error, pero a medida que nosotros nos vayamos educando como padres, vamos a tener mucha más herramientas y a medida que nosotros vayamos abriendo más espacios de comunicación y de conexión con nuestros hijos, vamos a estar mucho más seguros de nosotros, vamos a estar mucho más seguros de nuestra relación y a veces está bien no saber, pero el saber que tu hijo va a venir a preguntarte ya te baja el nivel de ansiedad. Entonces, promovamos siempre esto, evitemos el querer delegar o que el niño se evite todas las situaciones. Y con esto terminamos por hoy. Si alguien tiene preguntas, me encantaría escuchar los comentarios, saber qué les pareció. Aquí estoy. De nuevo, mil gracias por haberse conectado. Y bueno, abro las preguntas por si tienen algo alguna duda que les quedó. Ay, gracias, Teresa. A ver, Esther, llegué tarde. Ajá, cuéntame. ¿Puedes escribir o por chat? Perdón, estaba durmiendo mi hija, pero Tranquila, tranquila. hola, Vero, gracias. Me encanta verte. Ya me mandaron a callar. Pero no, yo tenía una pregunta. Llegué tarde y no sé si al principio dijiste, Ok, hay como que algún recurso, o sea, mis hijas son chiquitas y lo único que les puedo mostrar es el cuento ese que rotó de What sí, Happened in lo vi. Israel los primeros días y ya. No sé si hay algún Ujú, otro recurso, obviamente, o sea, sobre todo la grande ya va al colegio de grandes y ahí más o menos le explican a su nivel, pero ujú, no he visto más, o sea, como que tú dices, filtrarles la información o lo que vean de gráfico, a mis hijas no les puedo mostrar nada, pero pues se dan ujú. cuenta de que todo el tiempo algo está pasando, porque pues nos ven a nosotros, Claro, como es dices tú, o inevitable. sea, filtramos la información que hablamos en la casa, pero pues se dan cuenta de que está pasando algo. Ok, tú me estás preguntando si hay algún recurso. Mira, O seguro alguna hay página o Sí, alguien que... mira, hay, ahorita la primera que se me ocurre, sé que hay una, por ejemplo, de PJ Library que es bastante buena, pero mi sugerencia, no, ¿qué edades tienen tus hijas? Que me dices 3 que y son 5. pequeñas. 3 y 5, ok. Sobre todo en estas edades, mi recomendación siempre es fomentar toda la parte bonita de Israel y toda la parte de identidad, ok. Entonces, si ya sabes que en el colegio, o sea, si ya sabes que ellas tienen una idea porque ya les contaste este cuento, si ya sabes que en el colegio lo están trabajando, primero siempre puedes preguntar al colegio de qué manera lo están trabajando para entender si estás alineada, ¿ok? En tu conversación. Por ahí puedes empezar. Y por otro lado, aprovecha de preguntarles como que qué están percibiendo ellas, porque a lo mejor el colegio sí hay un montón de información, pero con lo que ellas se quedan no necesariamente es lo que tú crees que ellas se van a quedar. Entonces fomenta siempre la conversación con ellas y trata de, si hay algo que le quieras explicar, de contárselos en manera de cuento. Si tú tienes la información a nivel adulto, por decirlo así, tú la puedes bajar a su nivel en la medida que tú la conozcas para poder transmitirla. Pero, de nuevo, siempre indaga en qué es lo que ellos están percibiendo para saber Claro, cómo hacer el approach con ellos. o sea, yo todo el tiempo le pregunto sobre todo a la grande, porque, o sea, Ujú, la sí, política del jardín, del GAN, es que si ningún niño dice nada, no les dicen absolutamente, o sea, más que obviamente rezar y hacer banderas de Israel, pero como dices tú, lo lindo, en el ok, colegio, en el curso de mi grande también, la política es esa, que si no traen el tema, no les van a hablar de, o sea, más allá de, como decimos, o sea, hacer arts and crafts para Israel y cartas a los soldados, ujú, pero, por ejemplo, justamente un día X, le pregunté, no sé qué, tenía pesadillas y me dice, no, es que me da miedo que maten a mis padres, o sea, está absorbiendo en algún momento. claro. Digo, pero ¿por qué? No sé qué, bueno, X, no voy a entrar en el detalle, pero es como que yo siento que a esta edad, por ejemplo, uno hace jalá y prende las velas, entonces niñas, vamos a rezar, ¿por qué vamos a rezar? Vamos a pedirle a Shem, no sé qué, pero uno no puede llegar más allá porque cuando te preguntan, bueno, pero ¿quiénes son los malos? ¿Qué está pasando? No, obviamente yo no les voy a dar esos detalles. Entonces, sí, lo que tú dices, yo todo el tiempo les pregunto, ¿y qué tal? ¿Y qué hablaron en el colegio? No específicamente el tema, pero es como bien, A obviamente ver, sé que hay muchas edades mucho más difíciles. Yo, gracias a Dios, no tengo más contenido de cierta manera, pero como que
siento que siempre me quedo a medias, no miento, como dices tú, ni miento, ni oculto la verdad, Ujú. ni nada, pero es muy difícil explicarles, bueno, por qué les estamos mandando cartas a los soldados, por qué estamos rezando, por qué estamos cantando, ¿me entiendes? Ok, pero mira, yo te voy a decir, te voy a compartir como yo lo he manejado con mi chiquito que tiene 4 años. Yo tengo 4 y 7. Y en general lo he manejado bastante similar, ¿no? Pero ellos sí han hecho cartas y han rezado y Shema Israel y todo lo que sea por Israel y por los soldados, pero ellos sí saben que hay una guerra y sí saben que hay una gente que está haciendo mal y que está atacando a los judíos. Eso sí lo saben. Cuando te preguntan, o sea, a ver, esto por un lado, como que no es que la estás haciendo porque, ay, qué lindo, vamos a hacerle cartas a los soldados. Está buenísimo si lo quieres hacer en otro momento, pero es una realidad que o sea, si tú le explicas, sí, hay una guerra en Israel o hay una pelea en Israel, es más fácil que ellos puedan entender por qué están haciendo tanto y a lo mejor cuando dicen, ah, bueno, es porque hay una guerra, entonces el miedo baja porque ellos ya saben lo que está pasando por una fuente externa y no por asumirlos ellas mismas. Yo no Sí, sé, ya o saben sea, eso. es importante que sepas de dónde ella llegó a esta conclusión de que tiene miedo por esto, ¿ok? Como que Ujú. saber de dónde viene esta información. Y al final es decirle, claro, yo entiendo, o sea, obvio, depende de cómo tú la conozcas, esto es muy importante, pero si tú le respondes, después de que ella te responda a ti, que no sé cuál es la respuesta, pero si tú le dices, claro, yo entiendo que puedas tener miedo, porque eso daría muchísimo miedo, a mí también me da miedo, pero entonces ahí tú sacas, pero mira, aquí estamos seguros, porque tú tienes al final, gracias a Dios, una casa en donde hay seguridad, en donde vas a estar bien, que a lo mejor te tengas que cuidar un poquito más, sí, pero le puedes transmitir la seguridad que al final tú le puedes dar, que no le estás mintiendo. Y el miedo que ellos puedan tener es totalmente válido, pero si tú lo opacas, no es opacar, perdón, la palabra no es opacar, pero si tú transformas el miedo con una respuesta que tiene sentido, ok, para ellos, en el que tú les dices, entiendo tu miedo, es totalmente válido, pero aquí estoy yo para protegerte, aquí estoy yo para ayudarte, estamos rezando para que Hashem nos siga cuidando, ella seguro se va a sentir mucho más tranquila. Ujú. Correcto. Eso es lo que he hecho. Lo que pasa es que siento eso, como que, pues obviamente la información es muy poca la que se les puede dar, que entiendo y no les voy a extender, como dicen. En este momento un niño de esa edad hay que decirle solamente lo que te pregunte porque pues, o sea, no. Está bien si no te sientes cómoda no darle demasiada información, pero valida las emociones y foméntale las Sí, emociones lindas. Como que toda la parte correcto. emocional es con estas edades lo mejor que podemos trabajar. Entiendo que estés así, vamos a hacer algo para sentirnos más seguras. No sé, por ejemplo, cuando el niño le da miedo irse a dormirse solo a su cama, o sea, tú le puedes decir, tranquila, aquí no va a pasar nada. Pero entonces el niño entonces agarra una herramienta, por ejemplo, el peluchito y se puede dormir porque tiene esa tranquilidad. Busquemos esas herramientas que les han servido para bajar la ansiedad, pero siempre fomentando la transformación de la emoción en un aspecto positivo. No sé si me explico. Sí, 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 correcto. Gracias, Vero. A la orden. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Cualquier otro tema también como, les haya surgido, aunque no sea de Israel, aplica igual. A ver, creo que no hay más preguntas. Buenísimo. Solo si pudiesen mandarme en el chat un email o su teléfono, así para yo poder compartirles cada vez que haga si les gustó, obviamente, estas charlas, si les sirvió, me encantaría si me pueden compartir su contacto de cómo quisieran que yo les pueda seguir enviando esta información, se los agradezco y si tienen mi contacto de teléfono también me pueden escribir por WhatsApp, pero aquí dejo la puerta abierta por si tienen dudas, estoy siempre a la orden. Y bueno, obviamente para el feedback, todo lo que puedan decir, se los agradezco. Voy a parar la grabación.